Hola locos lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog de Ruteando. Acabamos de aterrizar en Río de Janeiro porque me invitaron a descubrir dónde nace la tecnología móvil. En estos días no solamente vamos a estar conociendo la planta más grande y moderna de lubricantes de Latinoamérica, sino que vamos a estar recorriendo esta hermosa ciudad que tiene una de las 7 maravillas del mundo. Nos estamos hospedando en el Hotel Villa Galé, que es una antigua mansión del siglo XIX que está totalmente restaurada. Acabo de entrar al cuarto y siento que estoy en una película. Esto es impresionante. O sea, miren el tamaño de esto. Techos altísimos. Miren esas ventanas. No. Esto es gigante para mí sola. Y nos reciben estos regalitos. Miren qué canchera esta gorra, está buenísima. Estimada Laura Gallego. ¡Ay, por Dios! Vamos a ver. Ah, no me estás cargando. Vos me estás cargando. No te lo puedo creer. Ah, no. Buen día, gente, con esta cara de dormida. Realmente hoy sí tengo mucha cara de dormida. Ayer se hizo tarde, ahora nos estamos levantando re temprano porque hoy tenemos dos actividades principales. Vamos a ir al Pan de Azúcar y al Cristo Redentor. Tenemos la mala suerte de que este es el día que nos tocó. No está lloviendo, está lloviznando, súper gris, así que tal vez la vista es media reducida, pero miren el lujo de este hotel. O sea, es hermoso, es totalmente hermoso. Estamos yendo a desayunar. Bueno, como ustedes saben, esta es la parte que más me gusta de todos los viajes. Por Dios, esta mesa es interminable. Todavía no descifré dónde se pide el café con leche, a ese nivel. Arrancamos con esto tranqui y después vemos si seguimos. Nuestra primera excursión del día es al Cristo Redentor, que se encuentra ubicado en el Cerro del Corcovado. Así que para eso nos vinimos al tren del Corcovado. La construcción de estas vías empezó en 1872 y para 1910 se convirtió en la primera vía férrea electrificada de toda América del Sur. Como pueden ver, el trencito está bastante moderno comparado al de 1910 y nos recomendaron viajar del lado derecho por las vistas. Así que en un ratito, cuando estemos ahí, les muestro. A medida que avanza el tren, nos vamos adentrando en la mayor selva urbana del mundo, el Parque Nacional de Tijuca. Me parece alucinante lo tupida que es la vegetación, el tamaño de los árboles es hermoso. Recién acabamos de pasar por la famosa curva, que por eso nos dicen que nos sentemos del lado derecho, y se ve el Jockey Club, el Jardín Botánico y la Laguna Rodrigo de Freitas. Estás en una de las 7 maravillas del mundo. ¡Qué hermoso! Con esta vista estamos en las nubes. En las casas de souvenirs. Casi no le veo ni la cabeza. Este monumento fue inaugurado en octubre de 1931 después de aproximadamente 5 años de construcción. Definitivamente el día que nos tocó no fue el mejor que nos podría haber tocado, pero no puedo creer estar en la tercera estatua de Jesús más grande del mundo y en una de las 7 maravillas del mundo. Más allá del Cristo, que es una estatua espectacular, dicen que la vista es impresionante, se ve toda la ciudad de Río. Una lástima que esté tan pero tan cerrado, o sea, está impresionantemente cerrado el cielo con esta nube. Todavía nos queda un rato más para pasar acá en la base del Cristo Redentor y teníamos un poquito de esperanzas de que se despeje y poder disfrutar y apreciar la vista, pero se acaba de largar a llover con toda.
son cosas que pasan. Es la primera vez en mi vida que vengo a un lugar así tan importante y por el clima realmente no termino de apreciarlo, pero no hay nada que hacer contra esto. Es como si estuvieses adentro de un túnel, o sea, parece una pared blanca. Claramente no se terminó abriendo nada del cielo, así que no tuvimos ninguna vista mejor que lo que vieron. Y ahora acabamos de llegar a uno de los clientes más significativos de Movi. Sí, es el teleférico con el que se sube al Cerro Pan de Azúcar. Este teleférico es el primero de todo Brasil y el tercero de todo el mundo, y sitúa a Río de Janeiro como una atracción turística internacional. Brasil tiene un montón de cerros impresionantes, pero el Pan de Azúcar tiene de particular que no tiene prácticamente vegetación y además tiene el teleférico que te permite disfrutar las vistas del mismo. Este teleférico usa los productos móvil desde hace más de 50 años y trabaja los 365 días del año sin parar, transportando más de 1.5 millones de turistas. Bueno, gente, ahora sí, llegamos al final de este hermosísimo día. No puedo creer haber conocido esos lugares impresionantes. Si bien el clima no ayudó tanto, cuando fuimos al Cristo estuvo hermoso cuando fuimos al Pan de Azúcar, así que ahí nos permitió ver unas vistas impresionantes. Gracias a Móvil por permitirme vivir estas experiencias, pero la frutillita viene mañana, que para ustedes va a ser en el vlog siguiente, cuando vayamos a conocer la planta de lubricantes que tienen acá en Río de Janeiro. Así que si les gustó el video no se olviden de dejarle un me gusta y de suscribirse al canal para enterarse cuando suba el siguiente video. Muchas gracias por verlo y nos vemos la próxima.